¿Por qué una novela gráfica sobre Lazarillo? Primero, me parecía que había una laguna editorial en este sentido. Las ediciones que yo había investigado estaban dedicadas o dirigidas a un público más infantil o juvenil. Por ejemplo, esta de Enrique Lozano es una versión muy interesante, pero yo creo que hay un lugar aquí para una versión más dirigida a un público adulto. Entonces, esta adaptación a la novela gráfica que presentamos quiere llenar ese hueco. Entonces, primero eso. Segundo, porque la historia en sí de Lazarillo de Tormes y de la historia del libro me parecía en sí una novela de aventuras. Cada vez que leía más sobre el proceso, la historia del libro, más me parecía que el medio visual de novela gráfica era el medio más idóneo para reflejar el contexto. Por ejemplo, el hecho de que se incluyera en el índice de libros prohibidos por la Inquisición. Me parecía interesante ver a quién le incomodaba el Lazarillo, por qué y quién eran los personajes involucrados en esta censura. Eso, por una parte, aparece reflejado en nuestra novela gráfica. También me interesaba recrear el tipo de lectores que leyeron esta novela en contexto, y nosotros para nuestra novela elegimos a un lector de lujo. Tenemos a Miguel de Cervantes, leyendo la novela y, por supuesto, comentándolo con un amigo, ¿no?, de qué es lo que él piensa como lector de esta novela. Eso me parecía muy interesante. Y luego el hecho de que cómo se exportó este libro a América, por ejemplo, qué tipo de lectores estaban leyendo. Entonces, la versión censurada creo que es una versión olvidada, y entonces nosotros, al incluirla en nuestra versión gráfica, creo que le hacemos honor a la historia de este libro, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, es un libro muy conocido, el Lazarillo, pero hay muchos eventos, muchos hechos que el lector no conoce, y creo que aquí es donde viene nuestra novela gráfica, a ofrecer el contexto en el que se creó, donde se difundió y cómo se leyó esta novela, y está enfocada al lector del siglo XXI para conocer todo ese contexto en una forma visual.